y por supuesto que el desarrollo de habilidades significa estar expuestos constantemente a diferentes tipos de ejercicio, ¿no? Entonces hay que dedicar el tiempo necesario para aprender. Lo que nos concierne ahora es la lectura crítica, entonces no es, por eso les decía yo que de esta charla no va a salir una clase magistral que ustedes digan ya sé leer o hacer una lectura crítica de papers, no, es solamente un pequeño recurso de que ustedes tienen que dedicarle tiempo, ¿no es cierto?, para poder entender un poco más de dónde vienen estos conceptos que nosotros les vamos a presentar y cómo ustedes lo van a tener que aplicar. Entonces hay que dedicarle tiempo, vamos a tener que utilizar recursos para que nosotros para poder nosotros validar lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, recursos no necesariamente tienen que decir invertir y gastar dinero, ¿no? Puede ser que ustedes tengan un checklist, una rúbrica, en donde puedan guiar su lectura crítica, ¿no? Tener en consideración estos puntos, y hay varias de estas rúbricas que ustedes pueden acceder desde internet para hacer, como les decía, un checklist de las cosas que ustedes sí o sí tienen que buscar en una lectura crítica, ¿no es cierto? Pero al final, este desarrollo de habilidades nos permite a nosotros obtener eficientemente la información que nosotros queremos, ¿sí? Y además tenemos que hacer uso responsable de la información. Ahora nosotros estamos siendo consumidores de este producto científico, pero cuando somos los generadores también tenemos que hacer un uso responsable. Entonces, esto un poquito, esta diapositiva se cierra un poco con el ejemplo de que si yo leo un artículo científico que acaba de salir, ayer salió una publicación, no sé si la leyeron, en donde decían que un bolo de corticoide antes de una laparotomía abdominal reduce el proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, de los pacientes y que les va mejor en el postoperatorio. Entonces, agarrar esa información, porque salió en una revista bonita, y decirle o declararla como una gran verdad, porque después, a las 2 horas que salió esa publicación, vi en las redes sociales de un montón de cirujanos, ¿no es cierto?, poniendo eso como una verdad. Ahora, habrá nosotros como consumidores de eso, tenemos que ser responsables y leer de dónde sale esto, cuáles son los pacientes, cuáles fueron las patologías que nosotros necesitábamos o que se evaluaron en esas cirugías abdominales, ¿no es cierto? Y como vamos a ver al final, y voy a tomar este mismo ejemplo, hacernos algunas preguntas concretas si es que realmente esta información que se ha generado se generó de forma responsable y además el, el mensaje final que yo me quedo con este paper, también tengo que aplicarlo de forma responsable, ¿no? Y no solamente generalizarlo sin hacer un análisis crítico de lo que estoy ahora tomándolo como una verdad. Siguiente, por favor. Entonces, volvemos a la medicina basada en la evidencia. Para los que fueron mis estudiantes del año pasado, pues ya se deben familiarizar con este tipo de imágenes. Pero en este caso, fíjense ustedes cuánto pesa, cuántas opiniones hay y cuánto pesa para tomar una decisión si la comparamos contra una evidencia científica contundente, bien elaborada, bien diseñada. En la época de pandemia, en el año 2020, 2021, cuando ustedes, si es que tuvieron la oportunidad de revisar un poco lo que pasaba en algunos países europeos, en Italia fue un desastre, ¿no? La pandemia llegó pronto allá y les tomaron todavía con poca evidencia de cómo afrontar la pandemia. Y empezó a haber una cantidad de gente, de médicos, de científicos, de sociólogos, de influencers, de economistas, dando sus opiniones de qué es lo que los médicos deberían hacer. Y obviamente el peso de las redes sociales, la globalización de la información, hace que para los médicos que estábamos en las unidades de cuidados intensivos, tener que enfrentar, además del problema clínico, de lo grave que fue, afrontar, ¿no es cierto?, la receta dicha por el vecino. Vaya a tomar esto y tomes esto, esto va a ser bien. Y empezaron a aparecer una serie de opiniones y uno de los grandes intensivistas italianos, Secconi, en alguna de sus redes sociales publicó, dijo, quisiera que ya se reactive el fútbol y que venga el Mundial de Fútbol, porque necesito que todas estas personas que están opinando empiecen a opinar de fútbol y dejen de opinar de cuidados críticos, porque era tanta la opinión
que obviamente entorpecía mucho el trabajo. Pero la evidencia científica pesa muchísimo más, ¿no es cierto?, en el momento de tomar decisiones hacia nuestros pacientes que muchas opiniones tomadas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante la medicina basada en evidencias? Y aquí les voy a presentar un pequeño diagrama de un estudio que ya tiene, ¿cuántos? 31 años de existir, ¿no es cierto?, en donde muestran en este gráfico que mi mejor conocimiento para atender a pacientes hipertensos va disminuyendo los años desde que me gradué de la universidad. Es decir, alguien que después de 20 años de graduado, su capacidad de tener el mejor tratamiento disponible ya está muy por debajo de lo que supo cuando recién se graduó, ¿cierto? Y aquí hay varias formas de leer eso, ¿no? Se fue olvidando de las cosas que aprendió o simplemente aparecieron nuevos tratamientos y el personal o el médico no se actualizó, ¿no? Pero lo cierto es que la evidencia científica nos ayuda a nosotros a que cosas que nos hemos olvidado o que se han ido actualizando, nosotros podamos críticamente evaluar si es que es ahora aplicable. Si es que en mi época no fue, pues probablemente ahora sí puede existir. Y aquí les voy a poner un ejemplo súper claro, y perdónenme que haga referencia hacia mi área de especialidad, pero hace 20 años los pacientes que entraban a la unidad de cuidados intensivos y se conectaban a un ventilador mecánico invasivo, se ventilaban con volumen de aire, volumen respiratorio altísimo, 15 ml por kilo de peso, y ahora la restricción es de 6 a 8 ml por kilo de peso. Y mis profesores decían, hace 10 años era casi un asesinato lo que hacíamos, era demasiada la energía que transferíamos hacia los pulmones, pero no se sabía, y ahora la evidencia es diferente, ¿no? Entonces, aparte de que nos podemos ir olvidando, nos vamos desactualizando, la evidencia va cambiando, la investigación va cambiando las formas de abordar la terapia, y no quiere decir que antes lo hacíamos mal, sino simplemente en ese momento teníamos una evidencia diferente, la cual no la teníamos, no sabíamos lo que podía pasar con uno u otro tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿por qué nos vamos a preocupar o ocuparnos de la evidencia, no? Porque sin lugar a duda, la evidencia nueva que se está generando resulta de un impacto muy importante en el momento de transferirle este beneficio a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá este cuadro del holandés, ¿no es cierto?, eh, que fue pintada en 1967, ¿no? Y así se hacía, y así se aprendía anatomía, ¿no es cierto? Y ahora ustedes van a ver la cantidad de tecnología que nosotros tenemos. No sé si es que antes era mejor o peor, ¿no? Pero ciertamente, ¿no es cierto?, tenemos diferente información, tenemos diferente acceso a esa información, y nosotros tenemos que preocuparnos de que esa información que estamos leyendo, aprendiendo, revisando y extrapolando a nuestros pacientes sea la información que en este momento sea la más adecuada, ¿sí? De aquí a un año o 2 meses puede cambiar, ¿no? Y como les decía hace unos minutos atrás, tenemos que ser los consumidores responsables de la investigación, pero también tenemos que ser los generadores responsables. Entonces, puede ser que yo haga una investigación de 5 años, una línea de investigación muy cara, muy potente, etcétera, y al final a mí me generó un resultado que no era lo que yo esperaba. Y han habido grandes revistas como JAMA, por ejemplo, que sacaban unas publicaciones científicas con los estudios metodológicamente súper bien elaborados, pero resultó que fueron mentiras los datos publicados. Las personas tuvieron que sacar, los autores de esas publicaciones con resultados falseados, tuvieron que sacar una carta de disculpas, la revista tuvo que sacar una disculpa por publicar eso, y finalmente esa carrera científica de este investigador, que era un investigador chino, se acabó, y era obviamente una persona súper inteligente y de mucho desarrollo. Y tenemos que ocuparnos de la evidencia también, porque con esta tecnología que está al alcance de nuestras manos con los teléfonos, ¿no es cierto?, también podemos generar información que nosotros estamos automatizando y no la estamos generando conscientemente. A principios de año salió publicada una revista de un estudio de cirugía abdominal en pacientes con problemas vesiculares, y se le pasó al autor, a los coautores, a los editores de la revista
¿no es cierto?, que las últimas 5 líneas de la revista, en la conclusión, era un típico mensaje que da ChatGPT cuando termina. Y dice, yo solamente soy un programa de inteligencia artificial, te recomiendo que revises los datos que acabamos de publicar o que se tengan cuidado para aplicar. Y ese texto estaba textualmente copiado en la parte de la conclusión de un artículo científico. Entonces tenemos que ser responsables también cuando generamos, ¿no? Siguiente, siguiente diapositiva. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, a uno de nuestros grandes generadores de la medicina, ¿no es cierto?, Hipócrates, del siglo V, ¿verdad? Entonces, él ya generó un montón de información, generó un montón de evidencia, pero ¿cómo generó el desarrollo de la medicina, ¿no es cierto? A través de un problema. Y el problema se generaba obviamente por un paciente. Entonces, acá, bueno, eh, no sé si está bien utilizada la palabra usuario o paciente, ¿no? Pero bueno, entonces comienza a raíz de un problema de salud que nos está generando a través de un paciente. Este proceso de la evidencia tiene que generar además, entonces, un problema y una necesidad. Yo necesito conocer el problema y la respuesta. Necesito acceder a esa información. Entonces, una vez que he reconocido mi necesidad, tengo que ir y buscar cuál es la mejor fuente. ¿De dónde voy a sacar esta información? Si es que ya tengo esta información y ahora con mucha más razón con el Internet, ¿no es cierto?, que puedo obtener mucha información, tengo que saber evaluar la calidad de esa información. ¿Listo? Y finalmente poder aplicar esta información. Siguiente. Entonces acá vamos a enfrentar, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial versus los conocimientos y los preceptos hipocráticos, ¿no es cierto? O simplemente descargar nuestra responsabilidad profesional en la tecnología. Ahora muchas personas andan más preocupados en desarrollar los cursos POCUS con la ecografía, de poder entender cómo es ponerse un estetoscopio, un fonendoscopio de forma adecuada, de poder utilizar los focos de auscultación, y andan más preocupados del ecógrafo. Son herramientas que tienen que sumarse en el momento de aplicarla, obviamente por un final en común, que es el beneficio de mi paciente. Si es que yo soy un médico que quiere vender un producto final, obviamente, que es yo le voy a ayudar, yo le voy a curar, ¿no es cierto? Y si es que yo me vendo o me presento de una forma tecnológica, probablemente voy a generar un impacto. Pero tengo que ser responsable también, ¿no es cierto? ¿Cómo estoy aplicando la evidencia? Si pongo un ecógrafo sobre el abdomen de un paciente, no veo nada, y el paciente no sabe nada, pues le voy a decir, no, está todo bien. Entonces, también hay que ser responsables con el conocimiento que nosotros vamos desarrollando, ¿sí? Siguiente. Ahora, dicho estas cosas, ¿cómo voy a convertir la necesidad de información en una pregunta y que esa pregunta tenga una respuesta? ¿No es cierto? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí viene entonces mi pregunta clínica. Siguiente. Podría ser, por ejemplo, en enfermos con cáncer de pulmón, ¿añadir radioterapia da mejores resultados que la quimioterapia sola? Es una pregunta. ¿No es cierto? Siguiente. Esta pregunta tiene un paciente, ¿no es cierto?, a quién voy a dirigir esto, tiene una intervención y tiene resultados que yo quiero. Entonces, el paciente es mi paciente con cáncer de pulmón. Mi intervención es añadir radioterapia a la quimioterapia, ¿no es cierto? Y mi outcome de interés es, se mueren menos, se curan del cáncer. Y estas preguntas clínicas son las que van a desarrollar los trabajos de investigación, que son de diferentes formas, ya las vamos a averiguar, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, de la pregunta clínica, yo necesito buscar con la mayor eficiencia la mejor evidencia para contestar esta pregunta. Siguiente. Entonces, teniendo yo ya mi pregunta, tengo que buscar la respuesta. Entonces, ¿hay mejores respuestas? Sí, sí hay mejores respuestas. Y yo tengo que saber de dónde voy a sacar mi mejor respuesta. Entonces, si es que yo quiero investigar
o leer artículos científicos que me den respuestas para cómo diagnosticar una enfermedad, los estudios transversales me van a ayudar mucho. Si es que yo quiero responder mis preguntas, como la del cáncer del paciente, el cáncer pulmonar, ¿no es cierto? Preguntas como respecto a respuesta terapéutica, entonces yo necesitaría leer y buscar estudios clínicos controlados. Si es que yo quiero saber de pronósticos, enfermedad de cáncer pulmonar, cuándo se va a morir mi paciente, en qué momento, son estudios de cohorte, igual que para la etiología. ¿De dónde salió este cáncer pulmonar de mi paciente? Tengo que buscar estudios de cohorte. Y con esto quiero resumir que si es que yo quiero buscar una respuesta de cómo tratar a un paciente, no puedo engancharme a leer un estudio que esté elaborado de cohorte. No voy a encontrar la respuesta ahí. Si es que de título yo encuentro un artículo científico que me induzca a la respuesta de una terapia o una nueva terapia y resulta que en la metodología me están describiendo un estudio de cohorte, automáticamente yo tengo que saber decir, este artículo no me va a dar la respuesta que yo quiero. Y ahí, ¿no es cierto? Voy a ver qué tan eficiente quiero ser yo. Pero bueno, igual voy a leer. Voy a leer porque quiero buscar cuál es el pronóstico, la etiología, pero ya no voy a ser eficiente si me termino de analizar ese artículo científico buscando todavía la respuesta a cómo tratar a mis pacientes. Siguiente diapositiva. Entonces, la evidencia que me está mostrando este artículo científico cumple con criterios válidos para yo poder tomar una decisión. Ya veíamos antes, ¿no es cierto? Si es que es un estudio de casos y controles y yo quiero buscar tomar una decisión con respecto a terapia, entonces, ¿estos cumplen los criterios? ¿Son válidos? Siguiente, por favor. Entonces, aquí entra el análisis crítico de la literatura. Siguiente diapositiva. Y es que nosotros no podemos inferir que todos los estudios publicados, así sean revistas súper famosas o que me declaren un impacto muy interesante, confiable, son confiables. O sea, el estudio publicado en una buena revista, ¿es confiable o no? Por supuesto, tienen que pasar por un montón de filtros, ¿no? Y hay editores que sí están comprometidos con la producción científica, pero hay revistas que son muy buenas, que tienen un factor de impacto interesante para mi trabajo de publicación, pero además dice, si usted me paga $500, la publicación va a ser más expedita. O me paga $1,000, $2,000 y uno va accediendo a revistas de mayor impacto, pero tienen un costo. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Si voy a leer un artículo científico de una revista que cobra por publicaciones, es una primera bandera roja que yo debo poner al lado de mi computador, de mi tablet, cuando voy a poner a leer este artículo, ¿no? Es que entonces es válido lo que me están queriendo, me están contando ellos, o simplemente es un negocio. Entonces, la lectura crítica es una herramienta y es un elemento central en la medicina basada en la evidencia. Siguiente, por favor. Y el análisis crítico de la literatura es un proceso, ¿sí? No es algo que yo simplemente voy a hacer un checklist, es un proceso. Como todo proceso tiene sus pasos, tiene su tiempo, no podemos saltarnos de un lado al otro, no podemos obviar uno de los elementos que tenemos que analizar. Entonces, es un proceso que le permite al lector formar una idea, ¿no es cierto?, de los resultados del estudio, ya sean buenos, malos, buscar potenciales errores, etc. Siguiente, por favor. Entonces, la calidad de la información. Finalmente, lo que nosotros vamos a obtener después de este análisis crítico de la literatura es una información, saber si la información tiene o no tiene calidad. Entonces, estrictamente la palabra calidad científica tiene que estar en nuestro lenguaje cuando vamos a hacer este análisis crítico. Y esencialmente vamos a enfocarnos en el tipo del diseño de la investigación, ¿no es cierto? Si es que este diseño de investigación está controlando los sesgos o los factores que pueden confundir mi resultado final. Les voy a poner un ejemplo. Con el tema de este paper recientemente salido de pasarle un bolo de corticoide a los pacientes con cirugía abdominal.
hay que leer a ver qué pacientes fueron los beneficiados. Entonces era un paciente que tenía enfermedades autoinmunes, en donde controlar la inflamación con un bolo de corticoide sería beneficioso para mí. Entonces, en ese artículo tengo que ver si es que ellos eliminaron de eso pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Es calidad del diseño de investigación. Siguiente. Entonces, esta calidad de la información está dada fundamentalmente por los diseños de investigación. Vamos a poner énfasis en esto. Estaba viendo en las presentaciones que ustedes recibieron en los días anteriores, ¿no es cierto? Ustedes ya recibieron información con respecto a metodología de la investigación y al diseño de investigación. Entonces, la calidad de la información tiene mucho que ver con los diseños de investigación, ¿no es cierto? Y obviamente aquí los más poderosos son diseños experimentales y lo que menos me aporta a mí en peso de evidencia científica son aquellos estudios o diseños que solamente estoy viendo qué es lo que pasó, ¿sí? Ahora, la construcción, bueno, vamos a la siguiente diapositiva y ahí voy a hacer un pequeño comentario. Entonces, acá nosotros tenemos el grado de qué tan válidos son los diferentes tipos de estudio y cuál es la calidad de la evidencia científica que me entrega cada uno de los diferentes diseños, ¿no? Serie de casos, estudios ecológicos, transversales o encuestas, casos y control, va subiendo el grado de validez, ¿no es cierto? Hasta que yo llego a estudios experimentales y ensayos clínicos aleatorizados, que obviamente es la que me aporta la mayor cantidad de peso científico. Aquí el comentario que les quería hacer en la diapositiva anterior. Yo como investigador tengo que generarme una pregunta clínica, una pregunta de investigación, que me genera una hipótesis, y de ahí genero mis objetivos, y la metodología tiene que permitirme responder los objetivos, y esos objetivos obviamente van a decir sí o no a mi hipótesis. El problema es que yo no tengo una pregunta de investigación clara y que el momento que yo esté recolectando la información, ¿cierto? Generando mi base de datos, me falta información, no la contemplé en un principio y eso haga que yo tenga que inferir datos, ¿no es cierto? O inventarme datos o cambiar mi pregunta al final. Decir, no, chuta, no va por aquí, mejor voy a hacer voy a hacer la pregunta de esta otra manera. El cáncer utilizar, qué sé yo, aquellos pacientes que todos los viernes y sábados, pacientes con cáncer de pulmón, ¿cuál es el factor de riesgo si es que evalúo a mis pacientes que se iban de farra o de fiesta todos los viernes y sábados? Y empiezo a generar mi recolección de datos. Y a mitad del camino veo que era el tabaco, porque los pacientes que se iban de fiesta viernes y sábado, solo los que fumaban eran los que desarrollaban más cáncer de pulmón y no los que estaban bailando, los que se tomaban una que otra copa. Entonces, al no tener clara mi pregunta de investigación, mi pregunta clínica, significa que yo no hice un análisis a profundidad de cuál era el estado de arte de esa pregunta, o sea, qué es la investigación que ya se ha generado en base a esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces, mi calidad de producto científico al final va a ser menos fuerte si es que yo voy cambiando mi diseño de investigación en el transcurso de la recolección de datos. Siguiente, por favor. Bueno, esta me parece que es una diapositiva que ya se habló hace unas 4 diapositivas atrás. Estamos... aquí me pidieron que diera una palabra clave. La palabra clave de la charla de hoy es colaboración. Ya, siguiendo. No me voy a detener esto, no nos queda mucho tiempo, pero hay ventajas y desventajas de los diferentes tipos de estudios. Los experimentales, obviamente, las ventajas que la asignación aleatoria puede disminuir mis riesgos de sesgo, ¿no? Me facilita a mí ocultar, ¿no es cierto?, si el paciente se va a beneficiar o no del médico tratante, pero obviamente esto es caro, ¿no es cierto?, no es adecuado para enfermedades caras o catastróficas, pacientes muy graves, ¿no es cierto? Siguiente diapositiva. Pero son los que más evidencia me están generando. Los estudios transversales son relativamente sencillos, no son tan costosos, no me toma tanto tiempo, ¿no es cierto? No tengo no necesito demasiados pacientes, ¿no es cierto?, para poder sacar la potencia
estadística que yo quisiera, pero en cambio esta no me va a permitir a mí investigar factores de riesgos previos al estudio, ¿no? Etcétera. Y bueno, ustedes pueden ver otras desventajas. Siguiente. Los estudios de casos y controles, ¿no? Me permiten a mí investigar enfermedades raras, catastróficas, ¿no es cierto?, que tengan una presentación de larga data, son relativamente rápidos de montar y de dirigir, ¿no es cierto?, consumen menos tiempo, menos dinero que otros estudios, pero son poco útiles cuando yo quiero, eh, eh, cuando la frecuencia de exposición al factor de riesgo es baja, ¿no? Entonces, necesito tener mucho más pacientes en este tipo de investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a los estudios de corte, ¿cierto? Una de las ventajas, ¿no es cierto?, que se pueden estudiar varias enfermedades por cada exposición, ¿no es cierto? La exposición puede preceder a la enfermedad, ¿no es cierto? Ahora, desventajas, pues pueden ser largas, necesitamos cortes de 5, 10 años, y eso genera obviamente un costo importante. No permite evaluar enfermedades raras, ¿no es cierto? Puede haber pérdidas, si es que yo estoy siguiendo 5 años a una enfermedad, pues puede ser pacientes que tienen poca adherencia, que se van a otras ciudades, que fallecen, que pierden el interés, se desvinculan, etc. Son algunas de las desventajas. Perfecto. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora sí ya vamos a ir resumiendo algunas cosas y espero que esta información nos permita abordar la parte final de la presentación. Entonces, yo tengo que tener 3 preguntas en mi cabeza cuando voy a hacer un análisis de la información científica. 1, ¿estos resultados son realmente válidos? Que es la validez interna, ya la vamos a ver en detalle, ¿no es cierto? Estos resultados realmente son importantes, tienen un efecto que realmente yo debería gastar mi tiempo en leer esto, y esta información es realmente relevante. Y lo otro, esta información, ¿puedo aplicarla yo? ¿Es válido en mi ciudad, en mi hospital, en mis pacientes? Entonces tenemos validez interna, si es que estuvo bien hecho, los resultados son reproducibles, ¿no es cierto? Es interesante, tiene un efecto adecuado, es bueno para el desarrollo científico, en este caso de la medicina, y además, si es que es aplicable para mí. Siguiente diapositiva. Entonces, pasos a tener en cuenta para leer, hacer un análisis crítico de la literatura. 1. Pregunta clínica específica. 2. Búsqueda de evidencia. 3. Análisis crítico de la información encontrada. Validez interna. Y 4, si es que esto es aplicable en mi centro, ¿no es cierto? Es validez externa. Vamos a desarrollar cada una de estas. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta clínica específica. ¿Hay un paciente o un problema claramente identificado? Segundo, la intervención o el tratamiento que nosotros queremos evaluar está claramente definida, ¿no es cierto? Hay una comparación, pacientes sanos versus enfermos, pacientes expuestos al humo de cigarrillo, a los que ¿no es cierto? Y está claramente identificado cuál es el outcome o el resultado final. Entonces, la pregunta tiene que decir, ¿no es cierto? A mis pacientes que tienen cáncer de pulmón, el sumarles radioterapia, la quimioterapia, prolongan la sobrevida en 10 años. Respecto a los que no reciben radioterapia, yo tengo un problema que la sobrevida, la muerte de pacientes que tienen cáncer de pulmón. La intervención súper clara, radioterapia. Estoy comparando con los que no reciben radioterapia. ¿Y mi outcome es claro? Sí, porque estoy diciendo se mueren menos. Es una pregunta clínica que está bien elaborada, ¿no es cierto? Y luego, bueno, la búsqueda de la evidencia. ¿Dónde evaluaron esta? ¿Dónde buscaron? ¿Cómo generaron el análisis de esto, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quiero evaluar cáncer de vesícula biliar, ¿cierto? La prevalencia de cáncer de vesícula biliar en mujeres de 30 años que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, ¿sí? Estoy pensando que ser mujer, que tiene un índice de masa corporal mayor a 30, es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de vesícula.
Pero si es que yo excluyo de esta evidencia a los pacientes, a las mujeres que viven en Chile, estoy generando una búsqueda que no es fidedigna y que no tiene buena evidencia, porque la mayor prevalencia de cáncer de vesícula biliar está en Chile, ¿sí? Y está relacionada con mujeres mayores de 30 años, obesas, etc. Entonces, hay una política de Estado de salud en Chile que dice a estas personas, cualquier dolor abdominal tiene que desencadenar una ecografía, sí o sí. Y si tiene una vesícula, tengo que operar en menos de 2 meses, porque si no, en 5 años me va a desarrollar un cáncer de vesícula. Y entonces tengo que gastar en quimioterapia, en cirugía, en radioterapia, y se me va a morir la paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí voy a ver si es que tiene validez interna, el análisis crítico de la información encontrada. Primero, ¿quiénes son los que están publicando? ¿No es cierto? Los autores. Estos autores tienen una línea, ¿no es cierto? O trabajan en un grupo que constantemente están evaluando el cáncer de vesícula biliar, o es, entre comillas, y perdónenme la palabra, es un aparecido que ahora está sacando una publicación de gran impacto en vesícula biliar. Entonces, es importante tener una línea de investigación. En los pacientes con distrés respiratorio agudo que están conectados a ventilación mecánica invasiva, ¿no es cierto? Papazian, hace 20 años, un francés, describió y dijo que el usar bloqueo neuromuscular disminuye la mortalidad de los pacientes. Pero ya venía estudiando 10 años estas moléculas farmacológicas de bloqueo neuromuscular y resulta que tienen un factor que es antiinflamatorio y por ahí probablemente viene el descubrimiento de la disminución de la mortalidad. Entonces, es una línea de investigación consistente, ¿no es cierto? Otro que tiene que ser un análisis de la validez interna si es que es original, si es que aporta nueva información. Y si es que no aporta nueva información, esta información es más grande, ¿no es cierto? Tiene más pacientes de la que ya hay. Entonces podría ser un análisis, me permitiría a mí analizar si es que la información es realmente interesante. ¿Cuál fue la población estudiada? ¿Cómo diseñaron el estudio? Son cosas que nosotros tenemos que evaluar para decir que esto sí es un estudio que tiene validez interna. ¿Sí? Si es que fue randomizado, si es que se evaluaron los sesgos, si es que se ocultaron la secuencia de randomización, si es que es un estudio ciego, doble ciego, si es que tiene estudios que se pueden, grupos que se pueden controlar, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego la validez externa. ¿Es aplicable esta información en mi centro? Entonces, pobre Homero, le estaba poniendo un medicamento nuevo y que se quedó calvo enseguida, pero eso ¿puedo yo aplicar eso? Tengo este medicamento en mi país, tengo gente que la normativa legal de mi país en temas de investigación me permiten aplicar este tipo de medicamentos a mis pacientes. Este paciente es similar, es reproducible, yo tengo la misma característica de pacientes en mi hospital, en mi ciudad, ¿no es cierto? Si es que el estudio cumplió o abordó todos los resultados o los outcomes clínicamente relevantes, si es que el beneficio supera los riesgos supera los riesgos de los costos potenciales, ¿no? O sea, aplicar este medicamento realmente es más valioso que quedarse calvo, ¿o no? Siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, ya tenemos esta forma de abordar, estos son los esquemas que nosotros deberíamos tener. ¿Y qué preguntas tengo que hacerme yo entonces? Siguiente diapositiva. Y vamos a ir repitiendo algunas cosas. El título expresa lo que el autor quiere demostrar en su trabajo, sí o no. El nombre o los nombres de los autores tiene una línea de investigación. El tipo de revista, ¿qué revista se está publicando? Hace 6 meses atrás estábamos en la convocatoria para nuevos posgradistas de la Universidad de Cuenca y resulta que empezó a aparecer una cantidad de publicaciones. Nosotros veíamos la revista, era una revista que no tenía ningún peso científico, pero estaba publicada en una revista. Una revista que vendía artículos, que se publicitaba en las fechas de postulación de posgrados, publica con nosotros para que mejores tu puntaje en el carpeta. Entonces, nada, solamente ellos tienen artículos científicos que ya están hechos,
Tú les pagas y apareces como coautor. No es una buena práctica. No lo tomen como un mensaje positivo de esto. Ah, voy a buscar estas revistas. Es una mala idea. Porque el rato que las personas están haciendo la lectura crítica, se van a fijar en qué revista. Si yo me encuentro con esa revista, no me detengo, pero ni un solo centímetro a leer este tipo de artículos. Y son revistas que son nominadas como revistas depredadoras, pero en el fondo van acabando con la buena producción científica. Siguiente, por favor. El diseño de estudio, ya lo hablamos, ¿no es cierto? Es un diseño que está correctamente evaluado, que está definiendo los objetivos con claridad, hay una hipótesis que está formulada, ¿no es cierto? Este tipo de estudios me puede permitir responder lo que están planteando como hipótesis. El tamaño de los estudiantes, de los pacientes del N muestral es suficientemente bueno, tiene un buen poder estadístico, hay que ir y buscar eso. Si no lo están declarando, de dónde sacan su cantidad de estudiantes, de pacientes, perdón, y no tienen una buena potencia estadística, los resultados pueden ser muy atractivos, muy bonitos, pero simplemente no tienen el peso estadístico que nosotros quisiéramos tener. Siguiente, por favor. La asignación, la distribución de mis pacientes. Se asignaron de forma adecuada a cada uno de los grupos del estudio, al grupo del estudio, al grupo control. Habían estos grupos diferentes, ¿no es cierto? Fueron similares en sus características, o en el grupo de estudio de cáncer de pulmón me tocaron toditos que eran fumadores, y en el otro no eran, ninguno de los eran fumadores, pero mi resultado final mi conclusión es los que se van de fiesta viernes y sábado. Entonces es un grupo que no está balanceado, ¿no es cierto? La asignación no es la adecuada. Perfecto. Y hay otras preguntas más, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, si el estudio es de casos y controles o de cohortes, y si es que hay sesgo de selección. Si yo fui incluyendo pacientes en un grupo dirigidamente para que afecten mis resultados. Perfecto. Siguiente. ¿Cómo voy a valorarlo? Los resultados fueron adecuados en los grupos de estudio y de control. La medición de los resultados fue adecuada para los objetivos del estudio. La medición refleja exactamente el valor real del fenómeno. Hay una observación que pudo haber afectado el resultado, por ejemplo, no sé, personas que estaban haciendo ecografías y no eran expertos, por ejemplo. Siguiente diapositiva. El análisis de los resultados de los grupos y estudios es el adecuado. Se ajustaron los resultados para controlar las posibles variables de confusión. La prueba de significancia estadística se utilizó de forma adecuada. Se proporcionó un valor puntual de cuándo era un intervalo de confianza, un valor de P. Siguiente. ¿Cómo interpretan los que están generando la información estos resultados? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se interpreta, no? ¿Cómo se llegó a estas conclusiones? Son conclusiones válidas sobre el significado de la investigación, la magnitud de la diferencia de las fuerzas de la asociación es lo suficientemente grande para encontrar una respuesta que sea significativa, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedo yo extrapolar esto? Se realizaron la extrapolación de individuos, de poblaciones, no incluidas en los estudios, etc. O sea, ¿cómo se concluyó finalmente mis resultados? Siguiente diapositiva. Y en honor al tiempo, hay diferentes plataformas, ¿no? La una está esta C6 Space y ChatGPT, sobre todo la primera, ¿no es cierto?, en la que yo puedo indagar sobre artículos científicos y yo interactuar con la plataforma y decirle, dime cuáles son los sesgos de esta publicación. Dime cuáles son los beneficios, cuáles son los resultados más prominentes de esta publicación. Necesito que me digas cuál es la metodología que aplicó este estudio, ¿no es cierto? Y no estamos descubriendo el agua tibia, y los que estamos haciendo ciencia y hacemos docencia, no podemos despotricar o hablar mal de estos programas, porque claramente son una herramienta. Yo me pongo a pensar, mi abuelo ingeniero civil, cuando estudiaba hace 80 años su carrera de ingeniería civil, tenía la regla de cálculo. Y después, seguramente de unos 30 años, salió la calculadora científica.
Entonces, ¿quién era el ingeniero civil más chévere? El que hacía el cálculo, ¿no es cierto?, de las bases de un puente con la regla de cálculo o con la calculadora científica. El que hacía con la regla de cálculo se demoraba una semana, el que hacía con la calculadora científica se demoraba 2, 3 días. ¿Cuál de los dos es más bueno? Ninguno, están simplemente utilizando herramientas diferentes. Pero el resultado que esos ingenieros civiles tenían que presentar y nosotros como médicos, el análisis final de este análisis que tenemos que hacer, utilicemos las herramientas que tengamos a la mano, como inteligencia artificial, nuestra responsabilidad es generar un criterio, ¿no es cierto?, educado, formado en base al juicio de una revisión hecha y valorada a detalle y tomándonos el tiempo necesario. Siguiente diapositiva. Y con eso quería concluir esta pequeña presentación, cumpliendo con los tiempos. Como les dije en un principio, no trato nunca de hacer una charla magistral, sino simplemente presentarles a ustedes algunos elementos que creo son importantes en el momento que ustedes quieran hacer una lectura crítica de artículos científicos. Hasta aquí la presentación. No sé si es que hay alguna pregunta o un comentario. De acuerdo, doctor. Queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento a usted, doctor David Carpio Cordero, por tan importante y enriquecedora presentación. Sin duda, sus conocimientos pudieron llegar a todos los asistentes. Y le extendemos este espacio para que pueda realizar su despedida y pueda contestar cualquier pregunta. Bien. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario antes de despedirme. Bien, miren, yo les quiero dejar un mensaje final. La investigación y el interés por investigar no es tan fácil de cultivar en las personas. Así que yo primero quiero aplaudir su interés, felicitarles. El tema del desarrollo científico es una carrera muy larga, a veces con desazón, a veces con malas noches, con decepciones, pero sin lugar a duda les puedo decir que están tomando el camino correcto en su formación profesional. Así que quedo totalmente a disposición y a las órdenes a los directores de estos cursos, pues tienen mis contactos, pueden hacerme llegar a los participantes. Yo estoy haciendo mucha actividad universitaria, aparte de la clínica, y obviamente la investigación es una de las cosas que más me apasiona. Ya hubiera yo querido encontrar este interés por la investigación a tan temprana edad en la universidad. Me costó un poquito más, pero supongo que debe haber sido por la curiosidad de encontrar estas respuestas que les había mencionado. Así que un fuerte abrazo a todos, muchas gracias por la invitación y espero que no desmayen en esta carrera de investigación y de ciencia. Muchas gracias, doctor. Doctor, tenemos una pregunta en el chat de María Paula Maldonado. A ver. Sí. Dice, Antes de hacer la crítica, tal vez usted realiza alguna manera de discernir de manera rápida. Sí, a ver, primero el título, ¿no? Me voy a fijar mucho en el título, si es que en el título hay información que a mí me está generando interés, ¿sí? Entonces, estoy haciendo una búsqueda y voy leyendo primero los títulos, ¿sí? Entonces, por eso, para quien genera investigación, el título es súper importante. Después voy a ver, obviamente, en qué revista está publicada y quiénes son los autores. No puedo decir que yo soy un conocedor de todos los autores, pero al menos si es que estoy en un rango buscando enfermedades respiratorias en pacientes graves, ya tengo yo en mente al menos 10 autores que son de referencia internacional, les busco a ellos. Luego me voy al tipo de revista, qué revistas están publicando, ¿no? Y aquí hay que ser lo suficientemente eh, responsables para decir que no voy a menospreciar una u otra revista, ¿no?
Las revistas latinoamericanas sufrimos de eso, si nosotros publicamos acá no nos ven tanto en Europa, y obviamente eso causa incomodidad para quienes estamos generando o produciendo ciencia, ¿no? Pero no menosprecien revistas que, no sé, pues que sean de otros países, asiáticos, de Medio Oriente, etcétera. Eh, Hay que darle el beneficio de la duda, digamos. Ahora, probablemente nosotros vamos a encontrar estas revistas depredadoras y ya tenemos que hacernos una clara idea de cuáles son esas, ¿no? Luego veo el resumen, ¿no es cierto?, que me está presentando el autor, este resumen que son, no sé, serán unas 150 palabras más o menos. Leo básicamente cuál fue los objetivos, la metodología, los resultados, las conclusiones. Y luego me voy a la última estrofa de la introducción, ¿no es cierto? La última estrofa de la introducción, ellos hablan cuáles fueron sus hipótesis, deberían hablar cuáles fueron sus hipótesis, cuáles eran sus objetivos, ¿no es cierto? Y cómo buscaban esos objetivos. Entonces ahí me hago yo una idea mucho más clara de si es que este paper que estoy yendo a leer efectivamente me va a entregar a mí algún resultado de interés para lo que yo estoy buscando, ¿sí? Luego, ya con un poquito más de calma, veo este artículo si me interesa, veo metodología, ¿no es cierto?, los resultados, termino haciendo un análisis un poquito más detenido con respecto a las conclusiones. Eso en respuesta a la pregunta de María Paula Maldonado. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos cordialmente su participación y si no hay ninguna otra pregunta. Bien, perfecto. Les mando un abrazo fuertísimo y que terminen el mayor de los éxitos este evento. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. En este momento damos paso a la siguiente presentación, entonces. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches a todos los presentes. Me presento, mi nombre es Esteban López de SOCEM Cuenca. Abrimos este espacio para presentar un pequeño aporte que se expondrá mediante una grabación con la temática El potencial del estudiante de medicina en la investigación y el papel de las sociedades científicas estudiantiles. El ponente participante en este caso va a ser la universitaria Wendy Dayana Cuji Galarza, estudiante de medicina de la Universidad de Cuenca, Ecuador, vicepresidente de investigación de SOCEMU Cuenca, también editora asociada de la revista de Ciencia e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana, CIMEL Lima. También es miembro fundador de Asocemu Cuenca y también revisora de la revista científica estudiantil 2 de diciembre, Grama Cuba de 2021 hasta la actualidad. Dicho esto, les presento la grabación. Me confirman, porfa, si se está compartiendo la pantalla. No, no se puede visualizar. Mm.
Hola, quiero empezar saludando a todos los asistentes a este simposio de investigación en América Latina. Mi nombre es Wendy Dayana Cuji Galarza y soy interna de medicina de la Universidad de Cuenca. Acabo de empezar mi programa de internado rotativo en este mes de septiembre en el Hospital Homero Castañer Crespo de Azogues. Bueno, en esta ocasión voy a presentar esta pequeña charla titulada El potencial del estudiante de medicina en investigación y el papel de las sociedades científicas estudiantiles. Agradezco mucho a la directora de CPDEC, de mi asociación científica local, la SOCEM Cuenca, y bueno, espero que esta presentación les sea de provecho y si es que llegase a existir alguna pregunta, posteriormente les dejo también mis datos de contacto en cualquier momento. Vamos a empezar con la primera parte, que es el potencial. Y quiero citar aquí un extracto de una de mis sagas favoritas llamada Los legados de Lorien. Del primer libro se hizo una película que se llama Soy el número 4, por si alguien la conoce. Me gusta mucho leer este tipo de literatura como juvenil, de acción. Y bueno, me parece que queda muy bien para explicar un poquito cómo es que se nos puede llegar a ver a los estudiantes cuando queremos empezar en el mundo de la investigación. Este diálogo es entre Cinco, que es uno de los jóvenes con esta especie de superpoderes que se conocen en este libro como legados, y un personaje llamado Ethan que le ofrecía entrenar. Entonces dice lo siguiente: ¿sabes lo que eres para mí? Un empleado, pregunta, y le responde: potencial, un diamante en bruto. Entonces, bueno, para continuar, ahora vamos a hablar de dónde viene este potencial. Obviamente el potencial en investigación está ligado a muchas otras aptitudes que hayamos desarrollado a lo largo de nuestra vida y que son probablemente las mismas que nos permitieron obtener un cupo en la carrera y que nos permitirán avanzar en ella, aprendiendo adecuadamente, aprobando exámenes, etc. Como la perseverancia, la gestión del tiempo, un punto muy importante, y también está la disciplina y la curiosidad. Pues el hecho de no conocer a profundidad un tema de investigación no es realmente un impedimento para trabajar en ello. De preferencia se debería trabajar con alguien más experimentado, como un docente cuya especialidad sea afín, pero la curiosidad de leer y comprender, sumada a otras características que hemos mencionado, en la mayoría de los casos son suficientes para que nos pongamos al corriente con lo que se requiere del trabajo que estemos haciendo, ¿no? Otro punto a considerar cuando pensamos en el potencial del estudiante es el hecho de no menospreciar nuestro trabajo, porque los estudiantes somos muy valiosos en el campo de la investigación y la historia nos brinda varios ejemplos de ello, como el de Charles Best, quien contribuyó al descubrimiento de la insulina cuando era un estudiante de medicina en la Universidad de Toronto y asistente de investigación de Frederick Banting, ¿no? Entonces, él contribuyó en ese trabajo y su profesor que ganó un premio Nobel por ese descubrimiento junto con otro investigador, le dio incluso crédito y compartió parte del premio con él, reconociendo su importante labor. O también tenemos el ejemplo de Alan Hodgkin, quien recibió un premio Nobel por su trabajo sobre la transmisión de los impulsos neuronales, con la particularidad de que este trabajo él lo inició
aún estando en pregrado en la Universidad de Cambridge. Ahora, una vez que hemos hablado del potencial, tenemos que hablar también de los desafíos. Y para esto tengo otra frase que es de, otro libro, en este caso, se llama Los legados caídos. Y dice, las simulaciones de combate que se llevan a cabo en clases de batalla preparadas no sustituyen la realidad. Y esto nos lleva a entender que la investigación no solo hay que estudiarla, sino también hay que practicarla. En la universidad nosotros tenemos asignaturas, dependiendo de la malla curricular de cada universidad, pero tenemos asignaturas como bioestadística, metodología de la investigación, epidemiología. Y uno de los problemas con los que lidiamos es que como estudiantes a veces tomamos estas materias como algo netamente teórico, que tenemos que aprender para responder un examen. Y lo que es más grave todavía es que no existe el acompañamiento adecuado para que pongamos realmente en práctica los conocimientos que adquirimos. Porque en muchos casos, con sus excepciones por supuesto, algunos de los docentes tampoco pueden considerar indispensable que un médico entienda la investigación y sepa investigar. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación frente a esto? Pues que si a ustedes les interesa aprender, aprovechen cada oportunidad para practicar. Hagan sus tareas tomándoselas en serio, discútanlas con sus profesores. Si su profesor investiga, manifiéstenle su interés en trabajar con él en sus proyectos. Y si sus profesores, pues a pesar de dictar la cátedra, no se involucran mucho en investigación, busquen oportunidades en otras partes. Por ejemplo, en algunas universidades se ofertan ayudantías de investigación, donde ustedes pueden participar en proyectos de los departamentos de investigación, de los docentes investigadores. Y sobre esto también de los docentes investigadores, también, aunque no sea a través de una ayudantía de investigación, podrían tratar de vincularse con ellos para aprender de estas personas cuyo trabajo principal es la investigación. Generalmente en proyectos que incluso son de gran impacto científico y de impacto social también. Además de esto que acabamos de mencionar, también tenemos otros desafíos que pueden presentarse, como son la falta de recursos, el tiempo que hay que invertir y la incertidumbre del éxito. La falta de recursos abarca más que solamente los recursos financieros, ¿no? Un punto importante que hay que considerar como estudiantes, porque en general no tenemos ingresos suficientes para costear solos una investigación, por ejemplo, los exámenes de laboratorio y otros costos que pueden desprenderse de un proyecto, ¿no? Pero también hablamos de recursos humanos, de tener acceso, por ejemplo, a las instituciones de salud, donde se maneja la información de los pacientes y demás, y esto pues no suele estar abierto para que un estudiante trabaje solo. Entonces, aquí tenemos al menos dos opciones, ¿no? La primera es empezar con estudios de complejidad baja, que se basen en datos secundarios, por ejemplo, cartas al editor. Y por otra parte está buscar vincularnos con profesionales de la salud que trabajen ya con pacientes y que podrían actuar como tutores dentro de las instituciones de salud, responsabilizarse de la obtención de estos datos médicos y permitirnos trabajar con ellos en la medida de nuestras capacidades actuales como estudiantes. Entonces, este es un punto también que hay que considerar porque a veces nosotros buscamos la oportunidad de acceder a este tipo de investigaciones,
y nuestros docentes, aunque no sean docentes investigadores, que quizás se enfocan más en la parte asistencial como tal, pues quizá por sus mismos horarios no tienen la, el tiempo suficiente para dedicarlos a redactar un manuscrito, no tienen el tiempo suficiente para redactar un manuscrito, pero sí quizá podrían darnos como las pautas a seguir para que nosotros podamos ir haciendo ciertos avances y así se genera un trabajo en equipo interesante en el que ambas partes se pueden beneficiar. Ahora, sobre el tiempo a invertir, pues muchas veces este tiempo habrá que sacarlo del tiempo destinado a las actividades académicas, pero como todo, pues todo tiene un precio y la investigación va a ser un extra que nos distinga y que nos abra muchas puertas. La incertidumbre del éxito es otro de los desafíos que tenemos que superar como estudiantes que aspiramos a aprender y ser investigadores. Muchas veces lo que nos detiene es el no estar seguros de que todo el esfuerzo valdrá la pena. Y muchas veces, sobre todo las primeras veces, nuestras investigaciones no se llegarán a publicar, pero debemos comprender que todo es un proceso y que a medida que vayamos perfeccionando nuestras habilidades de metodología y de comunicación científica, tendremos mejores resultados. También nos sirve esta práctica para aprender a manejar el rechazo, porque luego de que varias revistas rechazan un manuscrito que nos pudo haber tomado meses, uno aprende que ya cualquier calificación negativa o problema que nos ocurra en un día en la carrera no significa tanto en realidad. Entonces hay que tratar de aprender de todo esto, sacarle provecho y continuar intentando. Es lo más importante. Ahora vamos con el punto del papel de la SOCEM. Para quienes no hayan escuchado de este nombre, SOCEM es el acrónimo de Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Y bueno, esta denominación podría variar un poco dependiendo de la normativa de cada país respecto a estas agrupaciones, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador reciben la denominación de ASOCEMS, es decir, no se llaman sociedades, sino asociaciones. Esto puede variar, como les digo, pero lo importante es que su principal campo de acción es la investigación. ¿Y por qué son importantes? Pues porque generan oportunidades, por ejemplo, redes de trabajo, las que pueden ustedes contactarse con otras personas, ya sea de su misma universidad, de otras universidades de su país, de su ciudad o incluso extranjeras, con lo que obviamente se generan mayores probabilidades de que ustedes puedan involucrarse en una investigación que llegue a ser publicada y donde ustedes puedan aprender de otras escuelas, de cómo se maneja el tema de la investigación. Eso siempre es enriquecedor. También oportunidades de formación extracurricular, porque las BASOCEMS generalmente se encargan de preparar cursos, talleres, simposios como este que estamos desarrollando, no solo en investigación, incluso también en otras áreas como educación médica de diferentes ramas. Entonces, ese también es un punto muy importante y muy positivo. Además de esto, las SOCEMs también se involucran en la organización de eventos científicos, por ejemplo, concursos de pósters, concursos de trabajos de investigación de diferentes tipos, congresos, a los que también obviamente se motiva a los miembros de las SOCEMs a participar. Entonces, toda esa experiencia es bastante bonita. Aquí la foto las fotos y collage que les coloqué es de un evento de formación que realizamos con mi ASOCEM
hace algún tiempo ya, que fue un curso de primeros auxilios en convenio con la Cruz Roja Ecuatoriana. Y bueno, fue muy, muy bonito, muy entretenido para todas las personas que asistimos. Entonces es como un ejemplo de lo que la SOCEM puede representar cuando aprovechamos este tipo de espacios. Y un dato por ahí que nos puede motivar también es que un estudio que se hizo con más de 11.000 estudiantes determinó que el pertenecer a una SOCEM aumentaba en un 7.9% la probabilidad de hacer una publicación científica. Supongo que muchos de quienes verán esta presentación pertenecen a una SOCEM. Entonces, de entrada, los felicito porque, según la evidencia científica, va por el camino correcto hacia su primera publicación, si es que aún no la tiene. Y como último punto, vamos a hablar de la experiencia, que fue algo que también me había pedido la persona que me invitó, como que hablar un poquito de la experiencia de la SOCEM, en este caso, ASOCEM Cuenca, y un poquito también de mi experiencia personal, por si a ustedes les interesaría, les puede servir de algo, les puede servir como ejemplo de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, pues, les cuento que mi ASOCEM se fundó hace poquito, relativamente. Yo pude participar dentro del grupo de los estudiantes que fuimos fundadores. Obviamente yo era de los más pequeñitos en relación al semestre, yo iba apenas en segundo semestre. Y pues aquí tenemos algunos de los miembros fundadores: Damari, que fue nuestra primera presidente, algunos de los chicos que fuimos directores de los diferentes comités internos. Y esta fotito la tomamos en uno de nuestros primeros eventos presenciales porque nuestra SOCEM inició en medio de la pandemia por COVID-19 que tuvimos hace algún tiempo, que todo pues, se volvió más virtual. Entonces, bueno, el poder construirla y crear estas oportunidades para nuestros compañeros es algo que me gustaría destacar mucho porque si bien la SOCEM ofrece este tipo de oportunidades, también podemos considerar siempre qué más podemos aportar nosotros desde nuestra posición para mejorar, para posibilitar que existan aún más oportunidades para otras personas. ¿Sí? Bueno, entonces, nuestra experiencia en Asocemu Cuenca realmente pues tuvo sus altos y bajos. En un inicio tratamos de empezar como enseguida a realizar artículos, invitamos a docentes tutores, asignamos grupos, empezamos a trabajar. Me acuerdo que primeramente ya en trabajos originales y en revisiones de literatura. Y entonces, pues aquí hubo ciertos problemas porque como ninguno de nosotros o la mayoría de nosotros no tenía una idea muy clara de cómo se realiza investigación, qué es lo que se necesita, cuál es el objetivo, cómo tenemos que comunicar lo que estamos encontrando, pues fue muy difícil al inicio. Nuestros tutores como que veían que no se avanzaba como ellos esperaban y muchos de ellos como que ya dejaron de prestarnos atención, esos trabajos quedaron ahí. Entonces, bueno, un punto ahí a destacar también es que necesitamos ser muy responsables con todas las oportunidades. En nuestro caso, pienso que no en todos los trabajos el problema fue que se haya dejado de cumplir con algo que se pedía, pero sí pasó en algunos casos. Y en otros, simplemente el desconocimiento, que uno trataba de hacer lo mejor que se podía, pero el trabajo no era el mejor. Y el problema allí fue que se asignó un tutor docente, que pues obviamente es alguien que también tiene sus ocupaciones y no iba a destinar el 100% de su tiempo a orientar a un grupito de estudiantes que apenas empezaba aquí. Eso como una de nuestras
experiencias. Ahora, también después de ese primer como intento de desarrollar investigación, empezamos a buscar conexiones con otras ASOCEMs de Ecuador, tratar de generar estos vínculos, tratar de aprender de otros estudiantes que ya en ese momento se iban a graduar, iban a ser ya médicos y que también habían participado en este tipo de asociaciones, como un poquito más de orientación y bueno, como que ese fue el camino que nosotros como ASOCEM seguimos y luego creo que cuando ya nuestros miembros empezaron a publicar, fue más que nada por oportunidades un poquito externas a nuestra SOSTEM, pero que de alguna forma partieron desde allí. El pertenecer a la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, más conocida como la FELSOSEM, pienso que es un punto muy a favor porque nos permite generar estas redes que les comentaba antes de trabajo con personas en otros países que quizá podrían tener un poco más de apoyo de sus docentes o ellos mismos tener más experiencia para que nosotros podamos integrarnos a otros grupos de trabajo y aprender, luego llevar ese conocimiento a nuestras ASOCEMs locales. Es importante aquí mencionar que el ser responsables con las oportunidades no significa solamente cumplir con lo que se nos pide, sino a veces hasta hacer un poquito más. O tratar de no dejarlas pasar, digamos. Yo recuerdo como una anécdota que una vez uno de nuestros compañeros de la SOCEM que tenía un poquito más de experiencia en esto, que ya pues había realizado alguna publicación, me comentó que si yo quería participar en un trabajo y me dijo, ¿qué tantas ganas de publicar tienes? Y me dio una tarea que yo debía cumplir en una noche prácticamente, cuando yo también tenía trabajos de la universidad para el día siguiente. Entonces ahí es cuando uno como que se pone a pensar qué tanto estamos dispuestos a dar por conseguir los objetivos que tenemos. Y bueno, efectivamente lo hice, no se llegó a publicar, pero así es como uno va como entrenándose y en algún momento las cosas van a salir. De esto, lo que sí quisiera que se lleven un poquito es que las mejores oportunidades no suelen llegar cuando uno está desocupado, ¿sí? Hay que saber gestionar el tiempo, tanto hacia la parte de la productividad como hacia el descanso. También tenemos que ser conscientes de que hay pausas necesarias. En mi caso, hubo ciertos periodos en los que me dediqué mucho más a tomar cursos de investigación, a hacer trabajos de investigación, organizar actividades científicas en SOCEM y demás. Y yo también hubo otros momentos, otros periodos en los que me di cuenta que necesitaba darle más atención a la universidad, aprender de mejor manera, porque claro, el tiempo que uno tiene es limitado y el poder leer más, entender mejor todos los temas que estamos viendo a lo largo del semestre, pues también es importante como para no desfasarnos ni en una cosa ni en la otra. ¿Qué más? Pues algo que en mi opinión es importante es aprender de quienes más saben y esto requiere humildad de nuestra parte, requiere valorar las tareas pequeñas. Por ejemplo, uno de los investigadores que más me enseñó me ponía a ajustar los formatos de los manuscritos, no sé si tienen muy clara esta parte, pero cuando uno quiere enviar un manuscrito a una revista, la revista tiene sus especificaciones desde el tamaño de la letra, el espaciado, los márgenes, hasta ya cosas más
como importantes, digámoslo así, como la estructura del manuscrito, los componentes que debe tener cada parte, los documentos que hay que anexar, que por ejemplo declaración de conflictos de intereses, cesión de derechos, bueno, además cada revista tiene sus requerimientos y a veces son muy diferentes entre una y otra. Entonces, esta persona me explicó cómo se hacía y yo tenía que subirlos, entonces a veces me tomaba 3 días revisar todo, ajustar todo, porque hay que ser muy meticuloso con cada detalle, porque este es uno de los principales motivos por los que las revistas pueden rechazar trabajos, porque no se cumplen estos formatos. Luego ya me iba tomando menos, un día, ahora me toma mucho menos, porque vamos aprendiendo de eso. Y en lo personal, yo considero que aún me queda muchísimo más por aprender de investigación, pero también tengo que recordar que es un proceso y que vamos pasando nuestras etapas y hay que hacerlas con calma. No es muy útil desesperarnos por saberlo todo de un día para otro. Otra cosa es crear cultura de investigación, ¿no? Quienes más experiencia tenían en mi ASOCEM, por ejemplo, luego fueron directores de nuestros grupos internos de investigación. Además, esta iniciativa de investigar se extendió a otros clubs de mi universidad cuya principal temática no era la investigación, pero la adhirieron como un complemento valioso. Después, ya incluso algunos de nuestros docentes nos reconocían por ser miembros de la SOSTEMPU Cuenca y nos invitaban a colaborar en sus trabajos, confiando en que estábamos en la capacidad de sacarlos adelante, lo cual para mí es un halago muy, muy importante, el que como estudiantes deberíamos llamar la atención de nuestras autoridades universitarias, de nuestros docentes, por estar haciendo un buen trabajo. Entonces, todo eso, como les menciono, y es como parte central de toda esta presentación, es un proceso. Si no dejamos de intentarlo, si nos seguimos formando, si seguimos trabajando, vamos avanzando en esto. Y cada vez vamos a tener mejores oportunidades, se nos van a abrir más puertas y si somos responsables y las aprovechamos, cada vez nos va a ir mejor. Y bueno, lo que les he comentado hasta ahora es como la experiencia grupal que tuve en la ASOCEM, pero de manera individual también puedo mencionarles lo siguiente, como algunas recomendaciones que les podrían servir. Entre ellas, pues está explorar enfoques, diseños y formatos. Si es que no están muy familiarizados con estos conceptos de enfoque, diseño, formatos de artículos, me parece que en este simposio va a haber algunas charlas también que hablarán de ello, por lo menos de los diseños y los enfoques, me parece que sí. Y de todas formas, si no, pues pueden leerlo en internet, tienen toda la información. Pero lo que quiero decir es que en mi caso, pues empecé con investigación cuantitativa, con diseños descriptivos y con formatos sencillos, por ejemplo, cartas al editor, o en este caso, en esta revista, esta carta al editor se publicaba como artículo de opinión. Entonces, son estudios sencillos de hacer que no requieren tanto tiempo, no requieren tantos recursos y son una buena forma de empezar a familiarizarnos con la comunicación científica, ¿sí? Porque un artículo tiene una forma en la que se debe escribir y redactar para que los lectores lo puedan comprender de manera fácil, clara y concisa, ¿sí? Entonces, hay que aprender haciendo, practicando. Este fue uno de los primeros artículos que pude publicar. Y acá tengo otro también de los primeros, que fue en la revista de mi facultad, y fue una revisión bibliográfica que partió de una idea de una docente que admiro muchísimo y que también le tengo mucho cariño, porque esta
docente siempre trata de incluir a sus estudiantes en proyectos de investigación, de vinculación con la colectividad y demás. Y eso es algo muy importante en un docente, al menos que yo admiro muchísimo y que no siempre ocurre, por desgracia, pero tuve la suerte de que ella justamente estaba terminando un trabajo dentro de un programa de doctorado que estaba realizando en anatomía, entonces tenía esta como idea que faltaba terminarla de armar, terminarla bueno, de pulirle ciertos detalles, enviarla a la revista. Y en ese entonces yo trabajaba como ayudante de cátedra de la asignatura de morfología. Entonces ella me invitó a participar porque asumía que me gustaba mucho el tema y me gustó mucho trabajar con ella. Fue muy bonito porque nos reuníamos a revisar los avances, ella me decía si estaba de acuerdo con lo que yo había hecho, yo le decía cualquier pregunta que tuviera y entre las dos íbamos decidiendo cómo queríamos que quedara el trabajo. Me parece muy chévere porque no es la típica relación que a veces uno esperaría, como que el docente va a decir todo lo que uno tiene que hacer y uno no puede opinar. Pues no, en general en investigación es muy bonito porque siempre se puede opinar. Siempre que alguien tenga algo constructivo que decir, es bienvenido porque la idea es mejorar lo que se está realizando. Este trabajo es uno de los que más cariño le tengo y también que agradezco muchísimo a dos investigadores que ya son médicos, a los que admiro mucho, Johnny y también Iván. Ellos me dieron la oportunidad de participar en este trabajo, que fue un bibliométrico y que se llegó a publicar en una revista de Cuartil 2. Para mí fue uno de los momentos más felices en todo el tiempo en que estuve aprendiendo y practicando y tratando de publicar y demás, porque el llegar a este tipo de revistas que tienen un alcance mucho mayor siempre motiva muchísimo y de alguna manera respalda la calidad del trabajo que estamos realizando. Entonces, bueno, eso les muestra. Y después les comento también lo que ya les había mencionado, que hay algunas oportunidades de trabajar como ayudantes de investigación también dentro de las universidades. Y en mi caso participé en dos proyectos que eran multidisciplinarios, pues dentro del Departamento de Investigación de la Universidad de Cuenca. Y me gustó mucho porque estos trabajos ya no solamente se centraban en el área de medicina, sino que tenían un enfoque más amplio, el tratar de buscar también la parte social. Y es muy interesante porque los resultados de este tipo de trabajo tienen un impacto mucho más grande porque involucran más áreas. Entonces, también fue una experiencia muy bonita. En este grupo de investigación en el que colaboré, se trabaja también bastante la parte de investigación cualitativa. Entonces, también pude aprender un poco más de esa parte que en medicina a veces no se usa tanto, la investigación cualitativa. Entonces, todo eso fue parte de mi aprendizaje en investigación durante el pregrado. Y por último, les traje una fotito de el día de la sustentación de mi tesis, que bueno, en mi universidad por ahora es la única modalidad de titulación. Sé que hay otras universidades en las que hacen, por ejemplo, examen complexivo, pero bueno, si tienen la oportunidad de realizar una tesis, les recomiendo muchísimo que lo hagan porque es un proceso muy enriquecedor, donde ya cada uno es el responsable directo de su trabajo. Este para mí fue un trabajo muy especial, justamente por eso fue un trabajo transversal, analítico, sobre la mutación
de un gen en cáncer colorectal. Entonces, estoy en este momento firmando el acta de la calificación junto a mi compañero. Y ese día creo que lo voy a recordar siempre porque no hay una satisfacción más grande, en mi opinión, que el poder presentar una investigación y defender esa investigación frente a personas que obviamente conocen muchísimo del tema. En mi opinión es algo muy, muy bonito. Si tienen la oportunidad de vivir la experiencia, háganlo. Van a aprender un montón, porque como les digo, ya no es que uno ahí está quizá, como les decía antes, ¿no? Aprendiendo la persona que más sabe. Siempre va a ser así, obviamente teníamos nuestro tutor y demás, pero ya es como un poco más de responsabilidad de decidir cómo quiero hacerlo, por qué razón, cuándo voy a hacer cada cosa, cómo voy a redactar cada cosa. Entonces sí, fue también un trabajo original, ya no de datos secundarios, que me gustó muchísimo realizar. Entonces, nada, comentarles eso. Y bueno, espero que les haya gustado esta presentación, que si están empezando, sobre todo, les va a ser muy útil como que conocer este tipo de experiencias, si es que ya tienen más experiencia de investigación, ya han publicado, pues también que les sirva un poquito para comprender cómo a veces quienes empezamos nos podemos sentir en el camino para que puedan acompañarlos de mejor manera. Muchísimas gracias por su atención y bueno, les dejo mis redes. Tengo esta página en Instagram que es como un blog personal donde subo algunas cositas de mi carrera, de medicina en general y también de investigación. Entonces los invito a seguirme por allá y si tienen cualquier pregunta, me pueden escribir sin ningún problema. Muchas gracias nuevamente y que tengan un buen día, tarde o noche, cuando sea que estén viendo este video. Ok. Una vez finalizada la grabación, agradecemos a ambos ponentes por tal excepcional exposición. Y también agradecemos la presencia de todos los asistentes, esperando que el presente simposio haya sido fructífero para ustedes. Les recuerdo también estar atentos al grupo de WhatsApp, por medio del cual estaremos enviando toda información correspondiente a las certificaciones. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales y así también pueden participar en las próximas actividades y ponencias, como son ASEM, TAES, ASOCEMU Cuenca, SS, SUFT, CBBA, SEM, UMSS. Yo soy Esteban López y espero que tengan una excelente noche todos. Y ya les ayudo también con el link del pase de lista final. La palabra clave la dijo el primer ponente, es la misma para ambas ponencias.